Pérez Talía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Guillermo, buenas tardes, un abrazo a vos. ¿En qué lugar del globo terráqueo o del plano, según seas terraplanista o no, del mundo, del planeta estás? Estoy en la querida, bella y antigua Asunción del Paraguay. Ah, mira vos, qué maravilla. Te tenemos por acá. Sí, Qué milagro, qué milagro. definitivamente. Qué milagro. Bueno, decime, supongo que estás siguiendo las elecciones en la Argentina. Sí, estuve siguiendo. ¿Qué te pareció la remontada final del peronismo? Es interesante. Yo creo que, o sea, da pie a muchas aristas del análisis. En primer lugar, los resultados a nivel de bancas han salido más o menos como se esperaba, pero los resultados en porcentajes de votos, el gobierno ha mejorado bastante. Y sobre todo eso ya es mirando más el 2023. Comparando con las PASO. Claro, porque el escenario de las PASO era el 2023 está resuelto. Parecía que el 2023 estaba resuelto. En cambio, los guarismos de ayer muestran que el gobierno va a dar batalla. Va a dar bastante batalla. En segundo lugar, Guillermo, yo también matizaría un poco, porque el tema de las elecciones de medio término. Hay análisis que, bueno, después de las PASO hubo como un ambiente triunfal en el espacio de la oposición, ¿verdad? Y sobre todo en los medios principales, allá Clarín, Infobae, La Nación, etcétera, respecto a un escenario casi decidido en el 23. Pero fíjate que la historia muestra otra cosa. Por ejemplo, en el 2009, al Frente para la Victoria habían perdido también. Y en el 2011, Cristina Fernández de Kirchner hizo las mejores elecciones en la era democrática, casi 55% contra menos del 20% fue su segundo. Después, Mauricio Macri, Cambiemos en el 2017 había hecho unas elecciones impresionantes. Me acuerdo que Esteban Bullrich, que ahora está atravesando esta enfermedad terrible, Esteban Bullrich, que era su ministro de Educación, le había ganado bien para el Senado a Cristina Fernández de Kirchner. Y 2 años después fue un descalabro absoluto. De hecho, Mauricio Macri es el único presidente de Sudamérica que perdió una reelección presidencial. No hay otro en la historia de las reelecciones durante la tercera ola de democratización de Sudamérica. Entonces, más allá de que el gobierno supo revertir los resultados, yo igual matizaría de que las elecciones de medio término no son, digamos, la fotografía absoluta de cara a las generales los años después. Ahora, coincidís conmigo que si bien el peronismo es una fuerza tradicional muy fuerte, el electorado argentino no te firma cheques en blanco. O sea, yo nomás recuerdo 1983, después de la dictadura, el peronismo proscrito, perseguido, una fuerza brutalmente grande, pero que también con mucha resistencia, con mucha responsabilidad, quiero decir, por la violencia en los años 70, 60, ¿verdad? Y le votan a Alfonsín, ¿verdad? Luego a De la Rúa, después a Macri. Ahora a Macri lo castigan rápidamente, pero bueno, también hay como un reclamo que este gobierno no está cumpliendo. Es un electorado, digamos, no tan domable, o no estás de acuerdo. Mira, sí, en parte diría. En primer lugar diría que el cortoplacismo es muy intenso. Fíjate que las PASO fueron cuando, Guillermo, hace 2 meses. Hace 3 meses. Septiembre. Hace 2 meses fueron las PASO. Sí. Y el escenario, en términos de votos, parecía resuelto. Y 2 meses después, en donde no ha cambiado demasiado la agenda, no hubo ningún hecho político trascendental. Sin embargo, los números porcentuales se achicaron. Entonces, el electorado también es un electorado muy a corto plazo, lo cual me generaría personalmente cierto temor en decir el 2023 Horacio Rodríguez Larreta es el presidente en situación no, eso está claro que no es así, que Macri se le fue la mano cuando dijo vamos a hacer una transición ordenada. Claro, no, exacto. Eso está claro que se le fue la mano. Sí, absolutamente. Y bueno, pero por otro lado sí coincido contigo, es un electorado, bueno, de hecho la sociedad argentina, algún texto de literatura le caracteriza como una sociedad hiperpolitizada, ¿verdad? Sí, 70 y pico % de participación y no es la más alta, ¿eh? Sí, incluso una sociedad hiperpolitizada en el sentido de
de que la política forma parte de lo cotidiano, en la mesa el domingo, en el Sí. taxi, en la plaza, En los colegios, en la las escuela. canchas. Sí. Entonces, una sociedad informada, por supuesto con sus polarizaciones, ¿verdad? Pero una sociedad informada en donde la política está a la orden del día. Es parte del cotidiano. Decime una cosa, ¿y qué pasa ahora con la provincia de Buenos Aires? Se creía después de las PASO que esto era el principio del final de los varones del Gran Buenos Aires, y ahora se habla que son un poco los grandes ganadores, los que impulsaron esta remontada tan fuerte del peronismo. Si bien termina perdiendo en provincia de Buenos Aires, que es un feudo histórico del peronismo, levantó mucho, hizo una muy buena elección, están a un punto nada más, ¿verdad? ¿Crees que esto da oxígeno y le va a dar más tiempo a los famosos varones del Gran Buenos Aires? Guillermo, yo creo que sí. Fíjate que, a ver, en términos de votos pierden por menos del 2%. Sí, uno pero y en pico. términos de banca no. Uh-huh. En términos 15-15. de banca es 15 y 15. 15-15, sí, sí, totalmente. Entonces sí, efectivamente hubo un orden a partir del trabajo de los intendentes, se traccionó desde la intendencia de los varones y aparentemente en poco tiempo fue revertido. Pero insisto, son elecciones de medio término, ¿verdad? Uh-huh. Parlamentarias, con algún olor a lo local, pero también, por supuesto, con un fuerte olor a lo nacional. Claro. Pero que no tiene mucho que ver en lo que vaya a pasar acá 2 años, donde no será Kicillof el presidente de situación de espera, ni tampoco Rodríguez Larreta. Está Claro. todo por hacerte todavía. Pero, ¿y cómo sale la figura de Cristina Fernández después de esto? Algunos la consideran la gran perdedora. Y mira, Cristina Fernández es una figura que siempre va a envolver una mitad polémica, mitad atracción, ¿verdad? Y todo Claro. lo que se puede decir de ella siempre puede llegar a ser polémico, ¿verdad? Por un lado se plantea que ella es la gran perdedora, ¿verdad? Sí. Pero por otro lado se plantea de que ella se corrió de la cena luego de las PASO. Bueno, ya que el problema era la radicalidad del kirchnerismo, yo me corro de la cena. De hecho, fue intervenida quirúrgicamente. Sí. Y aún así los resultados no variaron. Yo creo que más que perdedora, Cristina como tal, yo creo que la economía jugó un factor fundamental. Eso en algunas partes la seguridad, sí. en otras partes definitivamente de la pandemia. Claro. Ahora, la Argentina es el país donde más se habla de economía por su crisis tremenda, ¿verdad? Lo que no se ve del discurso, por lo menos mi interpretación, ¿verdad? Del discurso de anoche del presidente Fernández, es que haya una voluntad de cambio drástico en la política económica. No, lo que sí se vio es que aparentemente habría un intento de llamado a la oposición diálogo. De diálogo con la oposición, que bueno, salió Macri ya a decir que ellos no van a formar parte de ninguna mesa de diálogo, etcétera. Pero sí hay como un intento de, sobre todo el Fondo Monetario Internacional, tener una agenda en conjunto. Ellos necesitan acordar con el fondo. Ellos necesitan acordar con el fondo. La deuda, creo que, no sé si era 54.000 millones de dólares, una locura el la que vence ahora. La deuda que había tomado Macri en su último año de gobierno. Y eso es una mochila pesada. Y más allá de las excusas, digo, más allá de las no, por excusas. supuesto. Es un tema que les urge. Mal este gobierno, sí. Pero son 54.000 millones de dólares, una sola carga de deuda. Y eso es un problema enorme. Claro, lo que pasa es que tienen que negociar con el fondo, no implican incluso pagar, pero negociar qué van a hacer con su fabuloso déficit fiscal y su gasto público incontrolable. Y en eso dijo claramente ayer Macri que no va a haber cambio. O yo por lo menos lo interpreté así, ¿verdad? Y sumado, por ejemplo, a la pandemia y a la expansión de los gastos sociales para mitigar los efectos económicos. Por ejemplo, las IFE. ¿Qué son las IFE para que la gente entienda? Las IFE eran unas transferencias monetarias no condicionadas, digamos, que se pagó en tiempos de pandemia. Es un ingreso, no me acuerdo qué significaba las IFE. Lo que sí es que casi llegó a 10 millones de personas, y esos son 45 millones de habitantes. Sí, una locura. Casi un cuarto de la población tiene algún subsidio del Estado. Claro, entonces, eso de alguna manera mitiga los efectos de la pandemia, pero de otra manera impacta decididamente sobre el déficit fiscal de la nación. Claro, sobre el déficit fiscal. Porque la Argentina no es solo un problema del gobierno federal o central, como diríamos nosotros, ¿verdad?
a mí me ha tocado, yo tengo familiares que tienen negocios en la Argentina o por cuestiones deportivas, ¿verdad? Sí. Hay provincias en las que toda la población vive del Estado directamente, o la gobernación, ¿verdad? O tienen un salario, o tienen algún tipo de ingreso vinculado directamente al Estado, y gente incluso de poder adquisitivo alto, ¿verdad? Esa es la parte Bueno, que da la sensación que el sí. peronismo no tiene forma de modificar. Me acuerdo cuando había asumido Cambiemos en el 2015, Ujú. el expresidente Macri, Sí, ellos habían transparentado, entre comillas, ¿verdad? Los ingresos, los subsidios por algún tipo de enfermedad, lo que sea, y salía que en Formosa era una de las provincias donde se hacían tipo bromas, de que vos te ibas a Formosa y tenías que ver una cantidad enorme de gente inválida, claro. porque eso mostraban los datos, pero Eran todos inválidos, claro. en cambio no, la realidad aparentemente es otra, ¿verdad? Ujú. Igual esto debería ser un debate mucho más profundo, ¿verdad? A ver, por un lado el Estado y los subsidios, pero por otro lado, y por fuera del Estado, ¿qué hay? ¿Qué hay? Así ¿qué pasa con la capacidad industrial, con el desarrollo de estas provincias, ¿verdad? Hay que avanzar también en el otro sentido Claro. para poder achicar la contracara, digamos. Con esa formidable industria de alimentos, por ejemplo, que tiene la Argentina, ¿verdad? Absolutamente, como era la provincia de Santa Fe donde yo vivía. Ujú. Y decime una cosa, ¿y qué opinás del surgimiento de estos fenómenos que ellos llaman liberales, libertarios, que no se entiende bien qué son? Yo digo son la nueva UCD, ¿verdad? Que bueno, la prensa lo está presentando como los grandes, a ver cómo decirte, la nueva alternativa probablemente en la política. ¿Qué te parece? Mira, en primer lugar, tengo serias dudas de su categoría política, ¿verdad? Porque por Sí, un lado, se presentaban como anarcocapitalistas, por sí, otro lado, como liberales en el sentido de Alberdi, sí, sí. Reivindicadores de y por Alberti, de otro, la Constitución de 53. claro, ¿verdad? Y por otro lado, libertarios, ¿verdad? En clave, agenda económica de la Escuela de Viena. Ujú, Eh, por una, yo creo que en cuanto a lo económico, sí, está claro que es una agenda muy de la escuela austriaca. ujú. Y en cuanto a lo político, es donde se generan ciertas polémicas, ¿verdad? Claro, La sí. número dos de Milei Es es una reivindicadora una chica de la dictadura. negacionista de la dictadura. Sí, sí, sí. Y sobre todo en Argentina, estas cuestiones Sí, pega muy fuerte. tienen mucho más incorporado el tema de la memoria, ¿verdad? De justicia. Sí. Y la verdad que hace bastante ruido una negacionista de la dictadura de Videla allí. Bueno, sin ir más lejos, Milei fue asesor parlamentario de un genocida. ¿De quién? Este genocida de los 90 que había accedido a una banca Ah, eh, ¿cómo se llama? Sí, el comisario ese. en la época de Carlos Saúl. Bueno, y Milei fue su asesor parlamentario. Ujú. Entonces, en clave económica parece más clara su agenda, ¿verdad? Sí. Es una agenda Sí. de la escuela austriaca. En clave Liberales política, clásicos, hace un podríamos poco, decir. eh, más que liberales clásicos, yo anclaría la Conservadores. escuela austriaca, ¿verdad? Ujú. Porque de Adam Smith no sé si tienen demasiado. No, 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 me no. parece Para nada. me parece que van más No, hacia no. la... eh, Keynes para ellos era un despensero. pues, pero absolutamente. Sí, sí. Era el hijo de Karl Marx. Sí, Eh, más o menos. y fíjate, por ejemplo, cómo anclan también con el tema de la seguridad. Sí, El sí. tema En la seguridad tiene de un que discurso armar de a la extrema derecha, sociedad. sí. Entonces, juegan con una parte de la agenda, por ejemplo, de Bolsonaro. Sí, sí, La gente totalmente. buena tiene que tener armas. Si la Sí. gente buena está El armada, va a resultar garantismo así, es ¿verdad? para proteger a los criminales, sí. Exacto. Sí, sí, sí. Acá, no sé si te acordás de... había un candidato de la López izquierda. Chávez. No. Von Luken. Sí, Con ese sí, claro esposo que me acuerdo agitaron de la los historia del videos. Paraguay. Que decía, derechos humanos solo para humanos derechos, Sí, digamos. sí, 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 sí. Recuerdo perfectamente, sí. Ese discurso. Un poquito retoman ese discurso. Entonces Ujú. es un cóctel de gente nueva que le habla a la gente joven y cansada, Sí, con agendas bien enfocadas, eh, y que bueno, han tenido su primer éxito. Están en el Parlamento López Murphy, Esther en Provincia de Buenos Aires, sí. la negacionista de la dictadura como número 2 Milei, Javier Milei, o sea que
Ella entró, ¿verdad? Ella entró, sí, sí. Ajá. ¿Cómo que se llama? ¿Te acuerdas su nombre? Que hubo un incidente No, anoche con un arma cuando ella estaba hablando. claro, justamente cuando ella estaba hablando, Sí. el guardia amenazó Con un arma a una sacar persona. Sí. a una persona. Entonces, todo esto forma parte de un juego que está intentando tocar las fibras sensibles de una sociedad. Por Sí. ejemplo, Guillermo, muy insatisfecha con las cuestiones de seguridad. Claro, sí, sí. Hace Sí, poco, hace una semana y media, hubo una gran marcha en Ramos Mejía por la muerte de un sí, sí. pobre Sí. señor De que un fue asesinado kiosquero. por ahí, Sí, sí. de un kiosquero. Sí, sí, sí. Entonces, esto está bien estructurado a nivel de relato político, ¿verdad? Sí. Toca las fibras sensibles de una sociedad que no encuentra respuestas ni en el centro derecha ni en la centro izquierda. Claro. Entonces se van Y se los va a extremos. radicalizar un poco. Por eso también la izquierda tuvo un aumento de su caudal electoral en esta elección. Claro, exacto. La izquierda ha tenido, creo, sus mejores resultados en los Sí, últimos 25 en años. mucho tiempo. Porque a mí, a ver, más allá de todo ese discurso de Milei, que es un poco payasesco, ¿verdad? A mí me llama la atención, por ejemplo, un tipo que está con López Murphy, que es este Lázari, no sé si lo ubicas, que era el representante de las pymes. Cuando te habla con datos concretos, la carga impositiva a las pymes, la burocracia argentina. Yo viví en Argentina, la burocracia en Argentina es de terror. Sí. Realmente es como para que nadie quiera hacer nada más que ser funcionario público, ¿verdad? Yo he manejado, vos seguramente más que yo he manejado en varios países de América, en Europa, no sé, en muchos lugares, en Centroamérica, en Estados Unidos. Nunca me paró un policía como un gendarme a pedirme cuánto tiene de ancho mi cinturón de seguridad. eh, no sé, la calcomanía que tengo en mi auto, o sea, unas cosas de una burocracia infernal, ¿verdad? Me parece que de eso también se están agarrando mucho estos neoliberales o nuevos liberales o como se quiera llamar, ¿verdad? Sí, definitivamente, Guillermo. Mira, por decirte, el título en trámite que tengo, hace más de un año, vueltas y vueltas y contravueltas, Sí. y hay, por ejemplo, de modo jocoso se dice que uno de los deportes nacionales en Argentina es formar fila. Sí, sí. Es que es Hacer un así. trámite es perder todo el día. Sí, sí, Es sí. perder todo el día. Además no tiene ninguna Entonces, lógica los trámites. cuando en tiempos ya informatizados, ¿verdad? Sí, 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 sí. Entonces se tocan ciertas fibras sensibles que afectan a los sentimientos de la argentinidad y bueno, por ahora al menos le fue bien. Ahora, de aquí a que esto sea un proyecto nacional Eso es otra cosa. capaz de disputar competitivamente a las dos grandes fuerzas es otra cosa. Eso ya Hay es otra cosa. Claro, mucha tela por cortar todavía, pero esto está en su génesis, digamos. claro. Hay que ver desde aquí en adelante. Pero es un fenómeno Tipo, digno de ser observado de todas maneras, ¿te parece? ¿cómo? ¿Te parece que es un fenómeno digno de ser observado por lo menos? Definitivamente, Ujú. definitivamente. Lo interesante es que acá pasan a otra instancia. Una cosa es actuar en la instancia extraparlamentaria, ¿verdad? Claro. Normalmente invitados por programas muy afables con ellos, Sí, sí, donde totalmente. Milei era capaz de humillarle a todas las mujeres posibles, Sí, tratarle sí, de sí. burra, de Y imbécil, a de todo idiota. progresista tratarle sí, de burro. Claro. Sí. Y otra cosa es ir a un escenario parlamentario con Claro. casi 300 diputados. Sí, a proponer soluciones. Comparando de un modo un tanto Payo Cubas. Claro, claro. Payo Cubas. ¿Cómo se terminó diluyendo? Rápidamente. Más allá de que pisó el palito, por supuesto, en el Senado, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se terminó diluyendo el fenómeno una vez que pasó a la instancia institucional? Claro, claro. Bueno, hoy no sé qué diario puso como titular Milei ya es parte de la casta. Bueno, claro. Brillante. Claro, es la eterna tensión, ¿verdad? Claro. El sistema tiene que entrar al sistema para cambiar el sistema que odia. Como decía Sábato, no hay peor conservador que el revolucionario al día siguiente de la victoria de la revolución, decía. Maravilloso, Ernesto. Y bueno, ¿y qué va a pasar con el peronismo ahora, te parece? Y yo creo que lo de siempre van a seguir disputando su juego interno, ¿verdad? A mí me gusta hablar los peronismos en plural, ¿verdad? No hay un peronismo, eso es muy importante. Es tan grande que tenés que hablar de los peronismos. Fíjate, por ejemplo, las diferencias, no solo en la agenda política, en cómo operacionalizan la política entre, por decirte, Gildo Infran en Formosa, Sí. El señor feudal. o en Tucumán, frente al peronismo de Ofelia Fernández en Buenos Aires, Sí, que sí. habla con lenguaje inclusivo. Sí.
¿entendés? Sí, sí. Entonces, los peronismos, o sea, diría, hay un peronismo provincial, Sí, hay un peronismo porteño progresista, hay un peronismo de masa que juega al centro, sí. era a Corea del Centro, el famoso Corea del Centro, ni Corea del Norte ni Corea del Sur, Corea del Centro. Genial. De todos esos peronismos tienen que encontrar la fórmula para el 2023. Supongo que... ¿Pero te parece y que si no, va a ser- esto debilita la figura de Cristina Fernández o no necesariamente? y como decíamos recién, Cristina, todo lo que se puede decir de Cristina siempre es controvertido, ¿verdad? Porque su figura es tan Polémica. emblemática, para bien y para mal, Claro. para bien y para mal, es tan emblemática su figura, que una parte del análisis va a decir, sí, está totalmente debilitada, otra parte del análisis va a decir, no, el problema del gobierno fue que no siguió la receta de Cristina. Claro. Hay una demanda importante de que, bueno... De que el peronicemos problema más, es, que es lo que dice Moreno. que es lo que dice Moreno, exactamente. Para- lo que dice ustedes Guillermo Moreno. dejen de ser socialdemócratas y sean peronistas, dice. Sí. Claro, ustedes querían un tibio, o sea, ustedes querían que Cristina encabece la fórmula, ustedes querían un tibio, acá Claro. tienen las consecuencias del tibio. Claro. Entonces, el relato partido en dos. Por un lado, la falta de radicalización y por otro lado, la sobre-radicalización. Bueno, y finalmente, escuché un periodista que decía que el gran ganador dentro del frente opositor y el que recupera mucho poder y mucha prédica es la Unión Cívica Radical, partido al que yo le tengo mucha simpatía. A mí me tocó vivir en la Argentina cuando estaba Alfonsín y lanzaba el Plan Austral, ¿verdad? Y para mí fue un gran estadista Alfonsín, más allá de que mucha gente no Sí, está de sí. acuerdo, ¿verdad? Le tengo gran simpatía a la Unión Cívica Radical. Dicen algunos periodistas, analistas, que es el partido que va a moderar ahora un poco el discurso dentro de la coalición opositora. ¿Vos qué opinás? Sí, yo creo que hay un mínimo resurgimiento a partir de figuras conocidas, Sí, no López Murphy necesariamente y... radicales ¿Cómo se llama este que jovencito? operan de toda la vida. El principal es Facundo Manes en provincia, Manes. este Sí. neurocirujano, no sé, Sí, sí, neurocientista, médico. no sé qué. Bueno, en provincia de Santa Fe, Carolina Lozada, una periodista que entre paréntesis vive hace 20 años en Buenos Aires, pero fue electa senadora por la provincia de Santa Fe. Ellos no tienen Eh, mucho problema con eso, parece. ¿Eh? No, Porque, ¿cómo se llama Eh, la que está, la que era gobernadora en Buenos Aires, ahora se presentó por Capital Federal bueno, también? María Eugenia Vidal. es como ser gobernadora de Central Y después y candidata a intendente de o a diputado por Asunción, sí. ser diputado por Asunción. Bueno, Sí. eso es un poco y de hecho le fue bastante bien. Le fue muy Le bien. duplicó Sí, sí, sí. a este muchacho que era radical y que ahora es peronista, ¿cómo es? Sí, no me viene el nombre ahora. Sí, sí. Le dejó, bueno, pero Santoro. pero Santoro. exacto, Santoro. Pero Buenos Aires, o sea, la capital es lo antiperonista generalmente, ¿eh? Sí, la capital sí. Pero por eso el peronismo me parece que buscó a alguien edulcorado, ¿verdad? Uno con pasado radical, Y ni así alfonsinista, pudieron. como Santoro, y sobre todo con la supuesta debilidad de que María Eugenia era de provincia y no de Cava. Y no les importó mucho a los pero- porteños eso. Claro, ahí tracciona muy fuerte el PRO con Rodríguez Larreta, Sí, definitivamente. Que tienen, ¿cuántos años hace que ganan ellos la intendencia de Y me parece que, si no, de 2001 o 2003. Sí, No porque me el primero fue de la Rúa, ¿verdad? Claro, de la Rúa fue El primero electo. De la Rúa es el primero y creo que el único... no, claro, de la Rúa y Macri, los dos intendentes de Cava que luego son Presidente. presidentes. O sea, presidente no es poca cosa, ¿no? De Argentina. En cambio, siempre se debate que la provincia no da presidente. Bueno, ¿y cómo ves acá ahora el tema 2023? ¿Cómo ves a la oposición? Y acá, por fin, la oposición está arrancando motores, ¿verdad? Que es lo que se esperaba. La oposición está arrancando motores, creo que hay una mesa... Yo insisto en que más que figuras, más que las cualidades individuales de algún candidato, hombre o mujer, yo creo que acá pasa por la conformación de este espacio vital opositor. Espacio vital opositor. Allí hay que hacer una serie de cosas, ¿verdad? Armar una agenda lo suficientemente dúctil como para atraer a gente de afuera, Claro. pero lo suficientemente potente como para atraer a un electorado que falta. Por supuesto, traer partidos políticos, traer figuras, hombres y mujeres, y armar una hoja de ruta. O tener
un Lula que te ordena la política de una forma brutal, o construís el espacio vital desde otro lugar, ¿verdad? Desde una agenda, desde partidos, desde un programa de gobierno. Con un programa de gobierno, con liderazgo, y creo que las chances de tener unas elecciones competitivas están, ¿verdad? Bueno, hemos visto en estas elecciones municipales la importancia de la financiación. Ese es un tema no menor, ¿verdad? No, súper importante, sí. Hace 2 años creo que, por ejemplo, el Partido Liberal está en los Cuatro Vientos reclamando la falta de pago. Con, sí. Con este escenario es bastante complicado, difícil ir a unas elecciones competitivas. Y por otro lado, el montaje que te hacen como oposición en el 2018 con las encuestas, donde Guillermo Ferreiro, el candidato a la oposición, está 35% abajo. Sí. En ese caso, Efraín Alegre y Leo Rubín. Sí, ¿Quién querría financiar, Guillermo, una candidatura que está 35% abajo y textualmente... Y que después termina 4 o 5% abajo nomás. Que después termina menos del 3%. Sí. Y que textualmente dijeron, estadísticamente es irreversible. Sí. ¿Eso fue un fraude, te parece a vos? Para mí, no un fraude en términos electorales, pero sí es un fraude a la ciudadanía. Un fraude a la ciudadanía. Hacer esta alianza nefasta, porque básicamente los principales diarios y las principales encuestadoras proyectaban básicamente los mismos guarincos. Y después termina con menos del 3% de los resultados. ¿Escuchaste la entrevista que le hizo Federico Filarti a Katia González hoy? No. Muy interesante. Katia cuestiona mucho la figura de Efraín y de que la interna liberal ancla mucho, impide esta unión de la oposición. Y también cuestiona la representatividad de los que estamos en la mesa de presidente, como que algunos son partidos muy chiquitos que no tienen ni representación parlamentaria. ¿Qué opinas de eso? Yo creo que, bueno, en primer lugar, respecto a la figura de Efraín Alegre, yo creo que si tan golpeada está su figura, en todo caso sería muy fácil ganarle, ¿no? Ganarle dentro de la mesa de presidente, me sigo. Igual para Patria Querida, que se escuchan constantemente críticas hacia su figura. Entonces, vayan y compitan, ¿verdad? De eso se trata el juego electoral. Vayan y compitan Sebastián Villarejo contra Efraín Alegre en el espacio opositor, y el que gana le apoya al que pierde. Pero eso de ir a ese modo fratricida de ser de la oposición, no que Efraín, no que esto, vamos a unas elecciones internas y compitan allí. Y el que pierde le apoya al que gana. ¿Y por qué crees que es tan difícil hacer eso, si suena tan lógico lo que vos estás diciendo? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué siempre surge alguien que dice, a mí luego no me quisieron, no sé qué, el programa no era el que yo quería, pasó ahora en Asunción, ¿verdad? Entre Johanna y Nakayama, ¿verdad? ¿Por qué te parece que siempre al final alguien termina siéndole útil, sin quererlo a lo mejor, pero termina siendo útil al Partido Colorado? ¿Perdón? Guillermo, en el 2008, la mesa de la concertación estaban Lino Oviedo, estaba UNAC y estaba Patria Querida. Cuando la concertación se define por Lugo PLRA, automáticamente se retiran todos los otros. O sea, entonces ¿por qué crees que ocurre eso? Yo miraría también una cuestión incluso de cultura política. Ya. No hay un rango menor de una visión de equipo, de la construcción de un espacio opositor de equipo. Si yo no formo parte de la fórmula, yo me retiro. O sea, no hay, digamos, un interés en formar algo a mediano plazo. ¿Vos crees que puede haber intereses menores ahí? Decir, bueno, perdamos nomás, pero yo voy a seguir formando mi propia figura política. Y no descartaría las financiaciones que puedan recibir desde el partido mayor, que de alguna manera le conviene estos mini sistemas opositores, ¿verdad? Claro, entiendo. O sea, ¿vos crees que podría haber incluso financiación del Partido Colorado? Si seguís vos en carrera, nosotros te damos plata y va a crecer tu figura, y bueno, a lo mejor no ahora, pero dentro de 20 años vos sos la figura. Algo así. Sí, o por muchas, o sea, no solo por eso, a lo mejor por otras causas, pero al Partido Colorado le conviene que la oposición vaya dividida, y casualmente siempre va dividida. Eso sin duda. Entonces, un tema de cultura política, diría yo, y otro tema es también un tema de la propia financiación. Fíjate que la única vez que el Partido Colorado perdió una elección presidencial fue en el 2008, cuando ellos se dividieron. Sí. O sea, sin perjuicio del liderazgo de Lugo,
sin perjuicio de la alianza política para el cambio, etcétera, Lugo ganó con el 40% de los votos. Efraín Alegre tuvo casi 43% en el 2018. La diferencia estuvo en que el Partido Colorado fue dividido en el 2008. ¿Y cómo lo da el Partido Colorado para el 23? Y yo creo que ellos entendieron el mensaje de Guillermo. Yo creo que ellos no se van a volver a, por lo menos el error del 2008 no creo que vuelvan a cometer. Y tuvieron la fortuna, a pesar de que es una desgracia la muerte de Lino Oviedo, pero tuvieron la fortuna de que el factor de división, o sea, no solo el juicio político que dividió la alianza exitosa, sino que también falleció 2 meses antes de las elecciones el factor de división Colorado. Entonces, digamos que, como diría Maquiavelo, la diosa fortuna también ha sabido jugar a favor del Partido Colorado, ¿no? Bueno, Marcos Pérez Talías, un placer hablar contigo. Gracias por tu tiempo. Guillermo, un abrazo. Saludos a la audiencia. Hasta luego. Lo escuchaste aquí en PDS.